tal? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a dar un repaso general sobre las últimas unidades que abordamos en la segunda parte de su curso, que es correspondiente a lo que es la clasificación de las normas jurídicas, los conceptos jurídicos fundamentales, aquellos conceptos materiales que hacen del derecho y, desde luego, la técnica jurídica, que previamente ya agotamos en un par de videos explicativos. Para efectos de examen, el examen está muy sencillo. Ya presentaron conmigo el primero, entonces determinarán que es muy sencillo responder a esas preguntas, no obstante de que, bueno, aplica mucho de la lógica jurídica, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con el primer tema del día de hoy, que es esa clasificación de las normas jurídicas en atención a lo que son las leyes de carácter nacional, las leyes de carácter internacional. Recordemos que el derecho, al ser un sistema de mandos, incluso es hasta universal. El derecho siempre va a ser muy extraterritorial, porque incluso aunque nosotros tengamos un sistema normativo interno, nos regimos bajo nuestras propias leyes, pero también estamos direccionados y relacionados con otros sistemas jurídicos, entre ellos, pues la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la parte más tangible de esta cuestión de la línea en donde el derecho mexicano se vincula con otros ordenamientos jurídicos. No obstante que hay un precedente histórico que nuestro derecho deriva de Roma. Actualmente nuestro derecho también está en, perdón, está en una visión más futurista, está en una visión más moderna. De ahí que se hayan implementado los juicios orales aquí en el país. Bien, nosotros desde el punto de vista del maestro García Maínez entendimos en esta unidad que las normas nacionales son aquellas que hacen y pertenecen a una nación determinada, a un sistema jurídico interno. En esta parte tenemos como México, como Estado federal, a la Constitución Política, que es la máxima exponencia de las leyes en nuestro país, y que en este sentido nosotros vamos a entender cómo el sistema federal, a través de las leyes de los estados de la República y los diversos códigos, va a establecer también leyes estatales, leyes federales, leyes locales. En el caso de los municipios, pues los bandos municipales y lo que son las cuestiones de en las circulares y los reglamentos. Entonces, en esta parte, el sistema de normas también tiene una contraparte, lo que acabo de referir, el sistema de normas extranjeras, que es esa contrapartida que tenemos respecto de otros ordenamientos jurídicos. En esa parte, las leyes extranjeras, cada uno de los países que tiene su estatuto jurídico se regirá bajo él sin contraponer al orden colectivo, al orden comunitario. De ahí que el modelo ONU, como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, establezca ese sistema normativo, pero como armonización de las naciones. Si un país en un momento dado determinado eh, atentara contra la soberanía de otro, pues para eso están los sistemas internacionales y sobre todo lo que llamamos los bloques de convencionalidad. Lo voy a referir nuevamente. México corresponde y pertenece dentro del sistema interno a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José, Costa Rica, que eso lo vamos a ver más adelante cuando ustedes lleven a alguna asignatura referente a derechos humanos o bien a derecho constitucional. Y de acuerdo a las leyes nacionales y extranjeras, va a haber un derecho uniforme que va a comprender la regulación de actos, supuestos y hechos jurídicos que se van a encontrar regulados en un sistema interno, pero también va a participar el sistema internacional, como por ejemplo las convenciones internacionales en materia de mercaderías, de cuestiones mercantiles, como es la UNIDROIT o en su defecto la UNCINTRAL, que estas dos convenciones se desprenden de la Convención de Naciones Unidas sobre compraventas internacionales de mercaderías, de la cual México es perteneciente desde el año de 1989, pero se aprueba en la ciudad de Viena, Austria, el 11 de abril de 1980. Ahora, en este sentido, también la clasificación de las normas jurídicas va a atender al punto de vista de,
de clasificación desde el punto de vista territorial, personal, espacial, extraterritorial de validez. Desde el punto de vista de la fuente, vimos que el derecho tiene una legislación, que esa legislación puede sentar precedentes jurisprudenciales derivados de la costumbre y que van a atender a esas normas jurídicas individualizadas. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos precedentes legislativos, pero también doctrinales. Recordemos que la doctrina, al ser fuente del derecho, siempre nos va a dar ese elemento de recurrir a esos preceptos que ya los juristas han agotado, ¿no? Como por ejemplo, en esta asignatura el maestro García Maínez es el máximo exponente de las cuestiones muy básicas del derecho. Ahora, en este sentido, entendíamos que el ámbito de las fuentes del derecho, lo agotamos en el módulo anterior, son esos precedentes que ya sentaron bases para nuestro derecho positivo, nuestro derecho vigente, nuestro derecho natural y que de acuerdo al ámbito espacial de validez de la norma jurídica, serán esas cuestiones de carácter federal circunscritas, es decir, México tiene un sistema federado a través de las 32 entidades federativas y en esferas de competencia de cada uno de sus estados, sus normas se van a clasificar en federales, locales y municipales. Si atendemos a lo que es la pirámide de clasificación de Hans Kelsen, Hans Kelsen estratifica y clasifica las normas jurídicas desde el puntal más alto hasta la base de la pirámide, estando el puntal más alto la propia constitución política, por debajo de ella los tratados internacionales. Una vez más lo vuelvo a referir, los tratados internacionales jamás podrán estar por encima de la Constitución, podrán estar a la par, pero específicamente cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos. Pero jamás ningún tratado, ninguna ley, ningún ordenamiento pudiese estar por encima de tu Constitución, puesto que de ese documento se extraen todas las leyes habidas y por haber. Ahora, en este sentido, el ámbito espacial va a corresponder explícitamente a cómo está integrado el país. Recordemos que el ámbito espacial puede atender a parlamentos, a principados, a monarquías, incluso hasta las dictaduras tienen sus propios ordenamientos espaciales de validez. México opera un sistema que es democrático, y en donde nosotros podemos elegir a nuestros gobernantes a través del sufragio. Por tanto, el ámbito espacial va a reconocer la existencia de la facultad de nosotros por sí mismos para ejercer el derecho. Dos, que la relación necesitará un medio fin a alcanzar y sobre todo, el tercer punto, que a través de los congresos, el sistema bicameral que México tiene, nosotros otorgamos al poder público a través de quién, de la división de poderes. Ahora, desde el punto de vista temporal de validez, recordemos que es esa vigencia tanto determinada como indeterminada de de la norma jurídica, en la cual va a obedecer a la certeza de los destinatarios de derecho, es decir, esas leyes que van a operar en nuestro sistema actual y que van dirigidas hacia nosotros. Por tanto, esa indeterminación de la ley nos va a decir que la norma jurídica va a ser vigente por tiempo indefinido, por tiempo indeterminado, como la palabra raíz lo dice. Sin embargo, pudiese haber en el camino esas cuestiones en donde las leyes se pueden reformar, se pueden incluso derogar o bien abrogar. Aquí vamos a hacer la precisión. Derogar es suprimir un extracto de la ley sin afectar todo el contenido. Abrogar sí es suprimir por completo todo el extracto jurídico. Es decir, nosotros teníamos hasta hace unos 10, 12 años el Código de Procedimientos Penales para las 32 entidades, para cada una de las 32 entidades federativas. Hoy día están abrogados, es decir, ya no existen y por lo tanto esos códigos se concentran en uno solo, que es una normatividad de carácter nacional. ¿Sí? Ahora, desde el ámbito material, recordemos que cada norma tiene una función específica. De ahí que el derecho, conforme a la clasificación que vimos en cuanto a la parte pública y privada, el derecho va a atender en cuanto a la materia, ¿no? O sea, nosotros a lo largo de 9 cuatrimestres vamos a agotar temas como, por ejemplo, adherentes al derecho constitucional, al derecho administrativo, al derecho procesal, al derecho penal, al derecho laboral, al derecho civil y al derecho mercantil.
Pero en el ámbito de material, cada una de las competencias que tienen las diversas ramas del derecho va a atender a las diversas necesidades que el ciudadano tiene, que en este sentido nosotros vamos a determinar cómo vamos a estar específicamente hablando de nuestro derecho actual. ¿Sí? De acuerdo con el ámbito personal, recordemos que las normas jurídicas son genéricas. ¿Por qué? Porque son de carácter y de observancia general para todos los sujetos de derecho. Son individualizadas porque cada uno de nosotros va a atender a esos preceptos jurídicos y sobre todo a través de nuestras decisiones vamos a celebrar supuestos, hechos y actos jurídicos generadores de ¿qué? De derechos y obligaciones. ¿Sí? Desde el punto de vista de la jerarquía, recordemos que la jerarquía de normas siempre dará ese precepto desde la pirámide más alta, tu constitución política, hasta la base, que serán todos aquellos reglamentos, circulares, estatutos, bandos municipales. En el orden de jerárquico de la norma jurídica es como se debe atender a la necesidad coyuntural de cada uno de los ciudadanos. ¿Sí? Yo no puedo brincarme a la constitución política por encima de una ley y el Estado mismo no puede brincarse a la constitución política. De ahí que existan mecanismos o recursos de protección en materia constitucional cuando las normas no sean del todo garantes para los ciudadanos. Ahora bien, en este sentido vamos a ver desde el punto de vista de la sanción. Recordemos que esa parte de las leyes también traen dentro de la clasificación una consecuencia y se va a aparejar sobre esa norma en cuanto a que la ley sea perfecta o imperfecta. Nosotros siempre vamos a estar cumpliendo esos preceptos, pero a su vez también hacerlos valer. Entonces, en esta parte, las normas jurídicas, al traer aparejado una sanción, la sanción es de carácter incluso hasta coercible, coactivo y de observancia genérica. Entonces, dentro de la cualidad y en adhesión a la sanción, nosotros tenemos esas normas positivas o permisivas o también las negativas o prohibitivas. Las positivas son aquellas en donde el gobierno o el Estado mismo te puede incluso hasta premiar por hacer cumplir bien la ley, o las prohibitivas que ya llevan alguna cuestión en donde tu conducta fue de acción o omisión y te prohíben ciertos comportamientos que están determinados en los códigos. ¿Sí? Para efectos más tangibles, por ejemplo, una ley prohibitiva, pues pudiera ser el Código Penal, el Código Fiscal de la Federación, que a su vez también te declara esa parte de permisividad, ¿no? Con respecto de tus obligaciones fiscales. Ahora, de acuerdo a la voluntad de los particulares, recordemos también que las normas son dispositivas. ¿Por qué? Porque basta con la voluntad del ciudadano de querer adherirse al sistema normativo. Aunque tú en este sentido quieras renunciar o pretendas renunciar a tus derechos fundamentales, es menester del Estado privilegiarlos y tutelarlos y sobre todo protegerlos. ¿Por qué? Porque es una necesidad natural del naturalismo que tú tengas esta cuestión de tus derechos inherentes. Ahora, el segundo tema que vimos como parte de esta segunda unidad fueron a los conceptos jurídicos fundamentales. Y esos conceptos jurídicos fundamentales se hacen a través de qué? Del estudio y la sistematización de las normas jurídicas como una teoría bipartita, en donde de acuerdo al método deductivo, inductivo, material y sobre todo sobre las dos partes de la lógica formal, estructuran el pensamiento jurídico. Recordemos que la lógica formal siempre va a estudiar esa estructura correcta de la ley, esa estructura correcta de cómo atendiendo a los pensamientos del ser humano, se puedan crear esos contenidos veraces. Por tanto, los conceptos fundamentales de carácter formal van derivados sobre una norma jurídica a través de quién, del sujeto de derecho, el supuesto jurídico, la relación jurídica, el objeto directo e indirecto de esa relación jurídica y desde luego esa característica del derecho pues, subjetivo para hacer visible estos tres elementos previos, acompañados del deber y la sanción jurídica. ¿De acuerdo? Por tanto, al representar el pensamiento jurídico, se van a categorizar en pensamientos abstractos de carácter formal. ¿Y dónde se encuentran presentes estos supuestos y estos conceptos jurídicos fundamentales? Bueno, pues se van a encontrar en todas las disciplinas que nosotros vamos a agotar a lo largo de 9 cuatrimestres. El derecho constitucional, el administrativo, el civil, el financiero.
entre otras ramas del derecho. Entonces, la norma jurídica, independientemente del ámbito de validez espacial, temporal, personal, siempre va a regir la conducta de uno o varios sujetos. ¿Por qué? Porque en virtud del supuesto jurídico, nosotros vamos a entender que a través de la norma vamos a encontrar un objeto indirecto o directo que nos va a dar una relación tripartita entre los derechos subjetivos y los deberes jurídicos que hay que cumplir, a los cuales se les va a atribuir una sanción, pero la sanción no nada más tenemos que abocarla desde el punto de vista del castigo. La sanción para que pueda operar es esa forma legal y estatutaria que el Estado mismo le está dando a las leyes, a las normas jurídicas. ¿Sí? Entonces, en este sentido, si yo hago una referencia sobre conceptos jurídicos fundamentales, pues desde luego, si estoy hablando de delitos, me puedo referir al derecho penal. Si estoy hablando de una huelga, estoy refiriéndome a cuestiones sindicales, desde luego, pero que tutela la legislación en materia laboral. Si estoy hablando de litigios, pues voy a ver cómo los elementos procesales de cada uno de los códigos de procedimientos me va a decir la estructura formal y lógica de cómo llevar un juicio. En este sentido, ¿quiénes integran la estructura de la norma jurídica? Pues lo acabo de referir, los sujetos de derecho. Y el sujeto de derecho somos estos destinatarios titulares de los privilegios que nos otorgan las normas. Y la norma como tal es un elemento prescripto, pero de carácter imperativo, que va a ser el rector de la conducta del ciudadano con respecto a su sociedad y del propio Estado. Tomándolo desde el punto de vista más formal y subjetivo, el sujeto de derecho es ese destinatario a quien va dirigida la norma jurídica, de acuerdo a esas facultades y obligaciones correlativas. Recuerden, siempre que hablemos de supuestos hechos jurídicos y sobre todo de derecho en general, es esa condicionalidad que tenemos de ser, sí, sujetos de derechos, pero también vamos a atribuirnos obligaciones que hay que cumplir. ¿De acuerdo? Por tanto, la noción del sujeto de derecho tendrá como concepto básico y jurídico fundamental que abarcará elementos como ser sujeto de acreedores o deudores en esa trilogía de la relación jurídica, ¿sí? Entonces, en esta parte, el supuesto jurídico va acompañado del del sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque ese supuesto va a ser esa hipótesis que voy a plantear. ¿Para qué? Para atribuir determinadas consecuencias de derecho. En esta parte, el supuesto jurídico va a dar génesis a lo que son los hechos y actos jurídicos para pasar después a los negocios jurídicos. En este sentido, puede haber hechos jurídicos de carácter unilateral, o bien, si los arraigamos ya más a la parte del acto jurídico, va a tener ese elemento bilateral de la norma jurídica. Por lo tanto, la existencia de una persona va a tener vida jurídica cuando volitivamente se quiera adherir a generar esas consecuencias de derecho. Un concepto muy básico del acto jurídico, que lo van a ver ustedes ya cuando lleven materias de derecho civil, es ese elemento volitivo por el cual voy a crear, voy a modificar, voy a transmitir y sobre todo extinguir derechos y obligaciones aparejadas de una sanción que me van a generar consecuencias jurídicas. ¿De acuerdo? Entonces, el alcance y contenido del concepto jurídico fundamental en cuanto al supuesto jurídico, la hipótesis siempre tiene que estar normada. ¿Por quién? Por en abstracto, ya sea por el legislador o por el juzgador, y que en este sentido será ese acontecimiento natural que el hombre produce. ¿Para qué? Para ocurrir una mutuación constante sobre algo ya existente. Si ustedes se adhieren en estos momentos con una pareja, naturalmente y sentimentalmente van a generar consecuencias nuevas de derecho, porque no por el hecho de que seas mi novia significa que yo no tengo consecuencias de derecho. Cuidado ahí, porque incluso hoy día hasta el noviazgo genera supuestos jurídicos y desde luego supuestos jurídicos que van a derivar en consecuencias de derecho. ¿De acuerdo? La relación y el objeto se va a referir a ese vínculo normativo que se establece entre una relación del supuesto jurídico, el sujeto de derecho, y un objeto material. Por lo tanto, se van a intercalar siempre en cosas, en servicios, en actos, no importando la parte de la obligación, sino más bien, al haber presencia de dos sujetos de derecho, se va a suministrar la regla a la conducta personal de cada uno de ellos. Y en este sentido, estos elementos son igualmente esenciales para la norma jurídica.
Por tanto, la relación jurídica y el objeto son categorías que debe tener todo el orden jurídico. ¿Para qué? Para que de ahí se funde la obligación naciente y se constriñan a los intervinientes en estos actos o estas celebraciones jurídicas en dar, hacer o no hacer. ¿De acuerdo? Entonces, también se pueden observar conductas, a lo mejor, en no dar, en no hacer, y ahí es lo que el derecho sanciona como parte ya del castigo, ¿no? Podemos afirmar en un ejemplo muy sencillo los contratos. Los contratos son bilaterales porque van a generar consecuencias para cualquiera de las dos partes o para las dos partes mismas. En un contrato de compraventa, por ejemplo, si yo el supuesto jurídico lo derivo que ese contrato de compraventa voy a vender una casa, pues esa casa será el objeto material, es decir, el objeto directo sobre el cual va a recaer la obligación jurídica. ¿Y a qué me estoy obligando yo? Pues a pagar por esa casa a una persona llamada vendedora. ¿De acuerdo? Desde luego, el derecho subjetivo es esa pretensión, ese poder, esa facultad que nos autoriza la norma jurídica conforme a la conducta de otros o más sujetos. ¿Sí? Es esa actividad facultada y derivada de la norma jurídica para ejercer el poder legítimo de nosotros gobernados con respecto de otros particulares, pero también nosotros gobernados a partir de quién, del Estado mismo, ¿sí? Esa pretensión de carácter de derechos y obligaciones sobre la vida cotidiana de otras personas se encuentran también estipulados en los códigos, en los diversos códigos que operan en nuestro país. ¿De acuerdo? Al ser una facultad, esa facultad debe de ser correlativa en cuanto a cumplir una obligación, en cuanto a hacer un deber a cargo del sujeto en una relación jurídica y sobre todo la autorización que el derecho subjetivo me da para a poder aplicar cualquiera de las normas jurídicas estipuladas en nuestro sistema judicial. ¿Sí? Esa pretensión sobre las garantías individuales y personales de la manifestación de las ideas, de la manifestación de cultos, la autorización del Estado mismo para que yo pueda tener licencias, autorizaciones y concesiones para ejecutar ciertos actos jurídicos. Pero también esa parte en donde el gobernado pueda manifestarse sobre constreñir al deudor a pagar con su obligación, ¿sí? De acuerdo a la voluntad que ellos hayan tenido. Ahora, en esta parte, nosotros siempre vamos a atender a cuestiones de características públicas y privadas. Por lo tanto, en los supuestos jurídicos siempre va a haber consecuencias de derecho. No puede haber consecuencias de derecho sin supuestos jurídicos, eso lo agotamos. Y sobre todo, que el efecto jurídico será el resultado de la causa, es decir, ese eslabón natural sobre la consecuencia propia del derecho, y que van a imputarle esa condición jurídica a través de la enunciación de un deber ser o de un derecho. ¿Sí? En esta parte, el deber jurídico siempre va a ser esa exigencia de la norma de no impedir la actividad de los sujetos de derecho, pero que los propios sujetos de derecho también estamos sometidos a las pretensiones del Estado y sobre todo a la exigencia de la norma. Entonces, aquí en la parte del deber jurídico, es esa obligación que tiene toda persona para cumplir ciertos preceptos de derecho. ¿Sí? Para hacer las cuestiones de dar, de no dar, de hacer o de no hacer, y sobre todo que el derecho al regular la conducta de los hombres en sociedad necesitará primero de las formalidades de la conducta y después de la exigencia propia de la norma jurídica para regular esa conducta. Si en desobediencia al deber jurídico eh, es esta característica punitiva o positiva del mandato, pues en cuanto a la obediencia, la propia norma te va a decir que si tú caes en incumplimiento, te la puede hacer efectiva mediante una coacción. Por tanto, el deber jurídico se convertirá en una obligación jurídica de observancia general para todos los sujetos de derecho. La sanción, que desde luego es esa consecuencia al incumplimiento del deber jurídico, va a producir una relación con el obligado. Entonces, es esa consecuencia que se le va a atribuir a la norma jurídica sobre la observancia o inobservancia que estén en los preceptos jurídicos. Desde el punto de vista social, es ese castigo que se hará acreedor al sujeto de derecho por desobedecer a la norma, por desobedecer al Estado, ¿sí? Pero también esa sanción
puede tener esas atribuciones en las de un buen comportamiento, en donde a lo mejor el Estado, si tú le cumples con sus contribuciones, si tú le cumples con sus tributos, pues te va a lo mejor a condonar cierto tipo de benevolencias. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, como parte de los conceptos jurídicos fundamentales, agotamos esos temas. Ahora, vamos a pasar a lo que fueron ya los conceptos jurídicos, pero desde su observancia eh, material. En esta parte recordarán que lo vimos muy recientemente en la sesión de la semana pasada, en donde nosotros necesitamos para poder correlacionar los conceptos jurídicos fundamentales esa constitución permanente de la norma jurídica. Y quién, entonces ahora sí vamos a dilucidar de manera más específica a los sujetos de derecho. ¿Y quiénes, repito, quiénes son los sujetos de derecho? Nosotros, los ciudadanos, los gobernados. Desde el punto de vista ya material, este concepto jurídico se va a transformar y se va a procesar en las personas. Las personas, podemos saber, personas en general, personas jurídicas. Para efectos de ley siempre vamos a ser personas jurídicas. Para efectos ya más particulares, se va a desprender esa palabra sobre el sustantivo personae, personeo, personas, personare, que significa resonar y hacer resonar mucho. Y es esa parte de la vida que nosotros pertenecemos como actores del derecho ante la norma jurídica. Nosotros, como seres humanos, siempre vamos a ser actores, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener de acuerdo a la conducta ese bien o mal actuar y desde luego vamos a estar considerados como, al ser considerados como sujetos de derecho, necesitamos entender que el concepto jurídico fundamental permite señalar las diversas perspectivas de la persona desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista formal, material, doctrinal y sobre todo legislativo. ¿Sí? Recordemos que la noción filosófica de la persona es ese individuo que posee raciocinio de acuerdo a una naturaleza individual y que la persona, al ser poseedora de este raciocinio, necesitará de interactuar con individuos pero no puede desatender sus propias características de ser individuo. Nosotros vamos a entender cómo va a operar nuestro comportamiento respecto de los demás sujetos de derecho. Por lo tanto, no podemos ventilar tanto nuestras condiciones ¿cómo les diré? Nuestras condiciones íntimas, por ejemplo, ¿sí? O sea, yo no puedo ventilarle todo a mis vecinos, no puedo ventilarle todo a la pareja, no puedo ventilarle todo a mis padres. Yo por eso poseo cierto tipo de individualidad, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista filosófico en relación a lo jurídico, el hombre es un ser real, es un ser individual y como característica singular y particular atiende a cuestiones de la razón y de la libertad. Por lo tanto, es un sujeto natural que se atiende y se adhiere a un sistema de normas. Desde el punto de vista de la persona física y con respecto del humanismo, es ese agente poseedor de elementos físicos, porque la persona desde el sentido humano tiene cuerpo, tiene órganos, tiene sentidos, es materia tangible. La realidad nos va a enseñar cómo especificar a los hombres y a las mujeres como entes humanos en cuanto a la racionalidad y la libertad respecto de las personas. Pero si nosotros también estimamos que la persona física se le atribuyen derechos y obligaciones, va a tener esas prerrogativas esenciales de ser individuo, de ser una persona racional, porque piensa, de tener libertad de decisión, y voluntad de celebrar supuestos, hechos y actos jurídicos, pero sobre todo de ser una persona sociable. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte, también hablábamos que el hombre, de acuerdo a nuestro jurista apreciado Hernández, siempre va a ser ese sujeto natural que está inmerso en el orden normativo y que posee el elemento racional y libre. ¿Para qué? Para encaminar su voluntad a esa realización y ejecución de los actos pendientes y sobre todo observados por la ley y adaptarse a la conducta por este. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, nosotros recordemos que para el Código Civil somos personas viables.
¿Por qué? Porque poseemos vida, ¿sí? Que nacemos con una capacidad de goce y de ejercicio. La capacidad de goce son esos ministerios que la propia ley nos otorga desde el momento de la concepción, desde el momento en que nuestros padres sostienen la cópula y nos fecundan, ¿vale? Pero también que al cumplir la mayoría de edad o en un momento dado, si yo llegara a emanciparme de mis padres, pues ya podré ser sujeto de ejercer mis propias decisiones y generar mis propias consecuencias de derecho. ¿Sale? Entonces, en esta parte, para ser viable, la persona tiene que agotar cuando menos 24 horas de vida posteriores al alumbramiento, o bien que sea presentado vivo ante el oficial del registro civil para que pueda ser susceptible de derechos y obligaciones. ¿De acuerdo? Desde luego, la extinción de la personalidad jurídica que ya se adquirió con la vida, pues simple y sencillamente se va a agotar con la muerte. Entonces, recordemos, la capacidad jurídica de las personas la vamos a adquirir por el nacimiento y la vamos a perder con la muerte. Pero también en este sentido, nosotros podemos dar origen a lo que son otro tipo de personas, lo que llamamos personas morales o bien personas jurídico-colectivas, que son esos entes ficticios integrados por dos o más personas físicas para atender un sinfín de actividades con fines de lucro, materiales, económicos, científicos, y que desde luego, al ser una sociedad, vamos a entablar esas relaciones jurídicas, ya sea con los particulares, con el propio Estado y sobre todo generando esa consecución y fin del reconocimiento al ordenamiento jurídico. Por tanto, las personas físicas representan a la autoridad en sus funciones y gubernamentales, es decir, el Estado, las personas jurídicas, perdón. Y las personas jurídicas de derecho privado van a atender a los fines económicos y de lucro, pero perseguirán ganancias sobre acuerdos previos. ¿De acuerdo? Entonces, las personas jurídico-colectivas siempre van a ser permanentes de los hombres para el reconocimiento del derecho objetivo y, sobre todo, se les reconoce esa capacidad para tener que derechos y obligaciones, siempre y cuando no contravengan al fin común. Ahora, como parte también de los elementos de las personas, vimos sus atributos, que los atributos de las personas, tanto físicas como morales, son el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el estado civil y desde luego el patrimonio. En esta parte hacíamos la diferencia también que la persona moral no posee estado civil, pero al establecer su acta constitutiva, ese será su estado civil ante el Registro Público del Comercio y desde luego ante el Registro Público de la Propiedad, y será la duración de la cual será viable esa entidad jurídica. Desde luego, el nombre que todos los seres humanos y las personas morales poseemos sirve para designar a ciertas cosas, pero también a las personas, desde luego. Y nos va a dar esa característica de individualizarnos y distinguirnos unos con otros, aunque en la práctica y en la vida cotidiana existan homónimos. ¿De acuerdo? Ahora, el domicilio es como parte elemento principal de las personas, es el lugar a donde se puede ubicar a la persona en un espacio determinado. Es esa residencia o permanencia consistente en la residencia más bien que se prolongue por más de 6 meses. ¿Sí? La nacionalidad es ese vínculo jurídico por el cual te hace miembro a un Estado y que desde luego el Estado civil derivado de tus estatutos jurídicos, va a ser esa condición en donde nosotros los hombres necesitamos vivir o queremos vivir. ¿Sí? Es esa calidad constituida también en las bases de la sociedad, pero de la familia. Por lo tanto, va a ser generadora de ciertas obligaciones. ¿Sí? Es esa facultad y calidad otorgada por la propia naturaleza del elemento volitivo de los humanos, pero a la cual el elemento civil la va a subdividir en público y privado y comprenderá estas cuestiones de libertad y ciudadanía, pero también te va a decir si tú quieres formar parte de una familia por construcción jurídica, pues a qué estás sometiéndote. El patrimonio será esas atribuciones fundamentales de la persona física. ¿Por qué? Porque se tratará de ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona. Y sobre todo hablábamos también que el patrimonio
va inmerso en las deudas. ¿De acuerdo? Ahora, en atención a las personas físicas, nosotros siempre vamos a pertenecer a una sociedad y desde luego esa sociedad va a estar regulada por el Estado. Por lo tanto, la sociedad es esa unión durable de los hombres y sobre todo para un fin común, que de acuerdo a la coordinación de sus esfuerzos, siempre vamos a tener un objeto jurídico, es decir, llegar a la armonización y sobre todo al fin y al bien común para establecer buenas sociedades. Desde luego, la sociedad siempre va a establecer una relación entre sus dirigentes y sus dirigidos. O sea, por mínima que sea tu sociedad, siempre vas a tener que tener un comandante, siempre vas a tener que tener un jefe, por así decirlo, ¿sí? O por alguna manera decirlo. Hablábamos la semana anterior sobre cuestiones deportivas, artísticas, científicas, de carácter civil, de carácter comercial, de carácter político, en donde todos en esta participación vamos a tener siempre a un líder. Y ese líder a lo mejor desde tu casa será tu papá y tu mamá, que son los que mandan cuando tú no puedas ser susceptible de tomar tus propias decisiones. ¿Vale? Ahora, en esta parte, a la sociedad política le conferimos la mayor parte de las tareas y funciones diversas. ¿Para qué? Para que contribuyan a nuestra vida cotidiana. En la sociedad política, desde luego, ponemos los ejemplos, ¿no? De los deportistas pues requieren un capitán de equipo, la orquesta sinfónica requiere del director de orquesta, las sociedades comerciales, ya sea de carácter civil o mercantil, requieren de su presidente y el consejo de administración. Y la propia familia, como grupo social primario y eje rector de los seres humanos, pues requiere que tus padres ejerzan momentáneamente hasta que tú seas capaz de ejercer tus capacidades por ti mismo, pues esas tareas de patria potestad. Ahora, el Estado es esa máxima expresión sobre un poder de dominación y se va a determinar en un específico territorio. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Población, territorio y poder. O sea, población porque va dirigido al elemento humano, territorio porque va al elemento espacial y el poder porque va al elemento del poder público, ¿sí? La población es esa comunidad humana del pueblo por los cuales se va a integrar esos seres humanos en una sociedad y van a residir en un domicilio dentro de un propio Estado. Por tanto, en razón de su condición jurídica, la población puede estar integrada por nacionales y extranjeros, de los cuales van a poseer diversas calidades de la ciudadanía. La población, en cuanto al artículo 30 de nuestra Constitución Política, recordemos que se puede dar esos elementos de nacionalidad por el nacimiento, por naturalización o bien por el matrimonio. De acuerdo a la legislación en comento, recordemos que hay elementos también de extraterritorialidad o expansión territorial en el ámbito de nuestro uso de suelo, ¿sí? Entonces, somos mexicanos por nacimiento aquellas personas que nacemos dentro del territorio nacional independientemente de la nacionalidad de nuestros padres. Y se va a adquirir por una condición de la teoría del jus soli, es decir, el derecho de suelo. Por extensión, recordemos que si yo voy a bordo de una aeronave, de un buque de guerra mercantil, o si estoy en una embajada, por ejemplo, esa extensión territorial me va a permitir por el jus soli ser mexicano por cuestiones territoriales. ¿De acuerdo? Son mexicanos también por nacimiento los que independientemente del país en donde nazcas, si tus papás son mexicanos, ese elemento del jus sanguinis, el derecho de sangre, me va a dar esas condiciones de ser mexicano. Es ese jus sanguinis el vínculo sanguíneo que tienes con una persona llamada padre o madre. ¿De acuerdo? Igual. También un extranjero puede jurídicamente obtener su nacionalidad mediante carta de naturalización. Aquí estamos hablando de un acto jurídico llamado carta de naturalización y que de acuerdo al artículo 30, apartado B, fracción primera de la Constitución Política, tú tienes que reunir ciertas condiciones y ciertos requisitos para que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores quien evalúe esos estatutos y establezca la legitimación para que te puedas adherir al sistema mexicano. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en la población vamos a encontrar elementos de objeto de la actividad estatal, es decir, que la actividad se regule a través de la población como subordinados del Estado, pero como elemento del sujeto de la actividad estatal, los individuos formamos parte de la población atendidos a una comunidad política, que gozamos de derechos, pero también ejercemos obligaciones.
y que se deben hacer valer frente al Estado. Tercera, que se va a constituir el estatus personal sobre esas facultades a las clases de libertad y los derechos de petición consagrados en el artículo octavo. El segundo elemento será el territorio, que es ese ámbito espacial donde el Estado mismo ejerce su poder público a través de la soberanía nacional y también comprenderá ese espacio geográfico a través de las fronteras y límites con otros estados, consagrados en el artículo 42 de la Constitución. Recordábamos también que la función negativa del Estado es esa parte de señalar los límites, las fronteras, el ámbito espacial de las leyes y los órdenes de gobierno, capaz de brindar seguridad jurídica y paz. Sobre todo, las fronteras son fijadas por el derecho interno de cada Estado de acuerdo a la Constitución política o a través de los convenios internacionales. ¿Para qué? Para que solamente se ejerzan en él las leyes que operan dentro del sistema interno. ¿Sí? La función positiva del Estado nos va a decir que va a consistir en dotar al propio Estado sobre esos medios de control, sobre la población, las aduanas, la migración, sobre la entrada y salidas de extranjeros, sobre los estatutos públicos, cómo está la infraestructura carretera, ferroviaria, aérea, portuaria y marítima, que de acuerdo a esas cuestiones entre los estados la misma expansión territorial sirva para evitar invasiones extranjeras y sobre todo privarnos a nosotros como Estado independiente de la unidad y soberanía que nosotros rigen. El poder, que de acuerdo al poder es esa fuerza moral, física que tiene el Estado para ejercerse dentro del mismo y cumplir cabalmente con la misión del derecho. ¿Sí? En este sentido, las funciones de autoridad se dan a través del gobierno de los hombres y de la administración de las cosas. El gobierno de los hombres es importante y trascendental porque somos nosotros quienes vamos a realizar las tareas a través de los ámbitos político, social y económico. Y la tarea del gobierno de los hombres es llevar a cabo la expedición y aplicación de las normas jurídicas a través de leyes, reglamentos, sentencias de carácter judicial o bien las decisiones administrativas. ¿Para qué? Para traer aparejado la sanción y esa sanción tiene como elemento fundamental preservar y restablecer el orden y la paz pública, impedir que cualquier otro poder, sea político, económico, social, esté por encima del poder público del Estado. ¿Sí? Y que si en algún momento alguien desobedece esa norma, pues el Estado debe emplear la fuerza física a través de la policía, el ejército o las Fuerzas Armadas. Ahora, entendemos que no debemos olvidar que si bien el Estado puede hacer uso de estos elementos para poder mantener al país en paz, no debe olvidarse que la fuerza no puede ser el recurso más ordinario del Estado. ¿Sí? A nosotros se nos gobierna por medio de la razón, no por medio de la represión. En cuanto a la administración del Estado, esta también es una tarea que tienen los recursos humanos, técnicos y financieros para los satisfactores de los ciudadanos y que de acuerdo a características principales, el Estado necesita del gobierno de los hombres para poder ejecutar la administración de los servicios. Y esos servicios recaerán en agua, energía eléctrica, carreteras, servicios médicos, educación, salud, y que siempre va a ir en beneficio de quién? De los gobernados. Por tanto, para poder ejercer esas tareas del poder público, necesitamos constitucionalmente tres poderes. El artículo 49 de la propia Constitución nos lo señala en ejecutivo, que corresponde fundamentalmente a la administración de los recursos humanos, financieros y técnicos, ¿a través de quién? Del Poder Ejecutivo Federal, llamado Presidente de la República. Artículo 80 de la Constitución, que el Poder Legislativo le va a corresponder esa tarea de gobernar, pero también dirigir las acciones del Estado mediante la expedición de leyes, lo que vimos en el tema de proceso legislativo, artículo 50 constitucional. Y que el Poder Judicial tenga como papel principal el gobierno de los hombres a través de la aplicación de leyes a casos concretos cuando existan controversias entre los particulares o entre los particulares y el Estado propio, de acuerdo al artículo 94 constitucional. ¿Y jóvenes? Ahora, en esta parte, con eso agotamos tanto los conceptos jurídicos fundamentales de carácter formal y de carácter material. Vamos a dar el último repaso y con esto ya cerraría yo el curso con ustedes, ahora sí de manera más oficial. Vimos, incluso fue tema del día de ayer en cuanto al video explicativo, lo que es la jurisprudencia técnica. Y que la jurisprudencia técnica
nos habla de esos elementos expositivos, ordenados y coherentes para poder entender mejor los preceptos jurídicos, que nos va a dar ese elemento, la jurisprudencia técnica, para el estudio de los problemas relativos conforme a la interpretación y aplicación de las leyes, ¿sí? Recordemos que la jurisprudencia técnica tiene aspectos fundamentales en la parte teórica o sistemática, pero también en la parte técnica y práctica, ¿sí? Respecto de los elementos teóricos o sistemáticos, será esa exposición que ya existe en cuanto a las reglas jurídicas que pertenecen a un ordenamiento tanto en su ámbito espacial, territorial, temporal, suscrito, y que de acuerdo al primer elemento, la técnica y práctica nos va a dar esa arte de interpretar y cómo se está aplicando esa norma legislativa y consuetudinaria. La jurisprudencia técnica, desde luego, va a indicar la forma en que pueden ser resueltos los problemas de aplicación de la ley y sobre todo, entendiendo que la ley es una doctrina de orden positivo, es decir, que está dirigido a los sujetos de derecho, ¿sí? Por tanto, nosotros al hacer jurisprudencia técnica debemos proceder, sí, de manera dogmática, pero no vamos a examinar la justificación de las disposiciones, sino más bien vamos a entender cómo opera ese conjunto de normas relacionados al problema planteado. Es decir, la jurisprudencia técnica, al ser perteneciente de un orden positivo, necesitará revelar con fundamentos filosófico-jurídicos esas pretensiones de cómo vamos a justificar el sentido que encierra la ley y sobre todo que atendiendo a las partes dogmáticas se asemejen a lo mejor a cuestiones teológicas, como hablábamos ayer, los axiomas de la geometría o bien la teología religiosa sobre la existencia de un Dios, ¿sí? Entonces, para nosotros los estudiosos del derecho, para hacer jurisprudencia técnica necesitamos estrictamente delimitar y clasificar, pero principalmente sistematizar los ordenamientos jurídicos para que no caigamos en esos juicios ambiguos de valor y sobre todo no debemos poner en duda la obligatoriedad de la ley. Más bien, la postura de nosotros como filósofos del derecho es que ante todo orden jurídico entendamos para qué sirve ese código y cómo se está aplicando de manera adecuada ese código. Establecer esos elementos ultrapositivos de valoración. ¿Sí, jóvenes? Ahora, en esta parte la jurisprudencia técnica se va a apoyar de la sistemática jurídica, que de acuerdo a las cuestiones nomográficas, su objeto va a estribar en entender de manera ordenada y coherente las disposiciones consuetudinarias, jurídicas, jurisprudenciales que integran a cada sistema jurídico. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos no su forma, sino el contenido de la propia ley y cómo se está aplicando. Recordemos que las leyes también en el carácter público y privado van a atender esas cuestiones del derecho público. ¿Para qué me está funcionando el derecho constitucional? Si es garante, si está bien aplicado, respecto del derecho que se desprende de él, el administrativo, el penal, cuando más el procesal, ¿sí? Y sobre todo, el derecho privado en esa atención dentro de los particulares, cómo entre particulares pueden aplicar e interpretar de acuerdo a sus casos concretos esa normatividad, ¿sí? La clasificación del derecho siempre va a aludir a nuestro derecho interno, pero que puede tener relevancia y concordancia con la naturaleza interestatal, sí. ¿Por qué? Porque para ello entendemos como sistema interno que hay un derecho público y un derecho privado, un derecho estatal y un derecho de los particulares, pero que también pudiéramos atender o recurrir a las instancias internacionales, ¿sí? Siempre y cuando nosotros entendamos que el Estado mismo no está siendo garante. Ahora bien, si nosotros ya sistematizamos ese ordenamiento jurídico, podemos todavía seguir agrupando más condiciones de la misma rama del derecho en la creación de qué? De instituciones jurídicas. Las instituciones jurídicas son esos núcleos y dan preceptos que reglamentan la misma naturaleza jurídica. Es decir, si yo estoy hablando de cuestiones civiles,
pues voy a hablar de contratos, voy a hablar de matrimonio como instituciones. Y sobre todo, si estoy hablando de derecho penal, pues ¿cuál será la institución del derecho penal? La investigación, persecución, sanción y punición de los delitos. Si estoy hablando de cuestiones mercantiles, pues los propios actos de comercio, las hipotecas, los contratos mercantiles típicos y atípicos. ¿Sí? Y en apoyo a la técnica jurídica, será ese arte que nosotros tengamos como estudiosos del derecho para poder interpretar y aplicar los preceptos del derecho vigente. La técnica jurídica es ese artificio jurídico para perfeccionar la materia jurídica aplicada a qué? A los fines que persigue ese derecho, que de acuerdo a los problemas de estudio de la técnica jurídica, vamos a tener que entender el sentido propio de la interpretación de la norma. ¿Para qué? Para que sea manifestado con claridad, que sea expresado ya sea de carácter verbal o escrito y posea esa construcción perfecta, más no defectuosa, y que haga menos difícil la comprensión de las leyes. ¿Sí? Nosotros como estudiosos del derecho nos vemos obligados a desentrañar cada uno de los preceptos jurídicos. La labor nosotros es entender la aplicabilidad de las normas jurídicas, desde el sentido doctrinal, legislativo, jurisprudencial. ¿Para qué? Para poder interpretar necesitamos integrar la ley y sobre todo que no queden lagunas, vicios y vacíos sobre esos criterios que nos puedan recurrir a los principios generales del derecho o al derecho consuetudinario. ¿Sí? Por tanto, la actividad del juez, en este sentido, si lo trasladamos a las cuestiones de los juicios, no debe de ser interpretativa, sino más bien constructiva. Por eso la norma siempre se tiene que referir a la exegesis, pero también a la praxis jurídica, ¿de acuerdo? En este sentido, la vigencia, desde luego, consiste en determinar si ciertos preceptos ya son obsoletos o bien ya perdieron vigencia dentro de nuestro sistema jurídico. No puedo entender un sistema que no sea vigente y sobre todo que de la mano de la retroactividad, ese es un problema muy serio. ¿Cómo vas a aplicar una retroactividad de una ley sin perjudicar a un sujeto de derecho? Siempre nos dice el artículo 14 que el principio de la retroactividad será en beneficio, más no en perjuicio, de una persona. Es decir, el principio de retroactividad es una regla moral de carácter legislativo sobre el cual la naturaleza se va a fundar en las cosas, ¿sí? Y desde luego, que la misma técnica jurídica puede enfrentar conflictos de leyes en el espacio, en el territorio, y que deben solucionarse de manera plural de acuerdo a las legislaciones. Sobre todo, que la aplicación de esos problemas se deban distinguir. ¿Para qué? Para no poder entablar malos criterios de retroactividad. Y sobre todo, entender cómo aplica nuestro derecho interno con respecto de nuestro derecho externo cuando esas materias jurídicas ya no sean garantistas. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, pues con esto concluiríamos su curso de Introducción al Estudio del Derecho. No me queda más que darles las gracias por la atención que han brindado a estas 6 semanas, que finalmente el curso traté de hacerlo muy sencillo, muy laxo. Digo, agotar un curso en 6 semanas de más de 9 unidades, pues es un poquito maratónico, pero siempre con esa certeza de darles lo mejor en esta parte para que ustedes sigan estudiando, ¿no? Yo en la plataforma les dejo los contenidos, vean los videos, si algo no entienden, recurran a sus diccionarios, recurran a la doctrina, recurran a las presentaciones, y sobre todo que el abogado en formación siempre tiene que aprender, siempre tiene que saber de todo, jóvenes. ¿Sí? Y ya le estaremos llegando a sus calificaciones al final de la semana, deseándoles todo el éxito del mundo en su examen que ya están a punto de presentar. Y bueno, yo quedo a su más entera disposición para cualquier duda o aclaración. Con esto doy por concluido nuestro curso. Les agradezco mucho su atención y que pasen muy buena tarde. Muchas gracias.